las dádivas, los financiamientos de empresas privadas. Eso es lo que ha colmado en todas las regiones, tanto en gobiernos regionales, en municipios provinciales. Nos somos testigos cómo está el gobierno regional de Ancash, Cusco, Tumbes. Es esa consecuencia que en nuestra reforma electoral no está claro. En ese sentido, señor presidente, solicito que se tenga en cuenta que el artículo 42, que se quede como establece. Asimismo, debo señalar, nosotros como Frente Amplio estamos totalmente en contra que las empresas privadas aporten a los partidos políticos para las campañas. Nosotros señalamos que el candidato debe llevar la propuesta de su plan de gobierno. ¿Qué es lo que quiere hacer en gobiernos locales, regionales y nacionales? No podemos permitir que una empresa constructora Minuto final. Culmine, congresista. Gracias, señor presidente. Para terminar, solamente le digo, señor presidente, que se tenga en cuenta. Ya somos testigos que el Perú está en una crisis moral por la corrupción, a consecuencia que no tenemos reglas claras para las elecciones locales, regionales y nacionales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Foronda. Sí, me pide una interrupción el congresista Ceballos. Dentro de su tiempo. Congresista Ceballos. Gracias, congresista Foronda. Yo creo que tenemos que recordar, señor presidente, que tenemos dos presidentes presos, tenemos un presidente prófugo y una importante cantidad de dirigentes políticos que están siendo investigados. Y esto tiene que ver con la profunda crisis de corrupción que tienen los partidos políticos en el país, señor presidente. Entonces estamos hablando acá de un proyecto de ley que permite que encubiertamente se sigan financiando los partidos políticos o los candidatos. Eso no puede ser. El que quiere candidatear, que lo haga con la suya, pues, señor presidente, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar con esta corrupción? El país está pidiendo una reforma integral electoral que termine con esta corrupción y esta cantidad de políticos que llegan acá financiados por distintas empresas o intereses particulares para traicionar los intereses nacionales. Muchas gracias. Continúe con esta Foronda. En esa misma lógica, desde la bancada del Frente Amplio, y estando a un día de celebrar un aniversario más del Congreso de la República, hoy día es nuestro aniversario y mañana seguimos, no podemos dar un pésimo ejemplo de seguir con prácticas corruptas en procesos electorales, que han llevado a que alcaldes, congresistas, presidentes de las repúblicas, malos congresistas, estén ocupando un curul financiado por empresas mineras, financiado por empresas petroleras, financiado por empresas pesqueras, por empresas constructoras que después le cobran la factura. ¿Cómo? Colocando gente de su partido en puestos públicos. Eso es inmoral, eso no se puede repetir, porque ya hay compromisos previos. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la modificación del artículo 42. Tiene que ser un debate programático, de ideas, de propuestas, de desarrollo, con capacidad, y no solamente improvisados que llegan después sin saber qué hacer y poniendo en riesgo el desarrollo de las regiones, como mi región de Ancash. Yo reclamo desde aquí, desde el Congreso de la República, que esto sea parte de un debate social. Estoy de acuerdo de que se aperture un proceso en donde no solamente los parlamentarios participemos, demos la posibilidad que la ciudadanía intervenga y opine sobre estas reformas constitucionales que van a regir el destino político, la decencia de hacer política de los partidos. No más tuppers, no más regalitos, no más dádivas que pervierten la forma de hacer política. Recuperemos la decencia en los partidos políticos de la forma de hacer política y tengamos militantes convencidos por principios, por programa, por planes de desarrollo. Y en ese sentido, señor presidente,
Se indica en esta modificatoria el fin que lo que debe promover el Estado a través del financiamiento de los partidos. La finalidad es consolidar una línea formativa, programática y previsible que pueda identificar a la ciudadanía, generar mayor cultura política y el debate de los partidos por propuestas, y que cada quien con la suya. Minuto adicional. De esta manera podemos debatir ideas, de esta manera podemos generar ciudadanía, de esta manera podemos generar candados que fiscalicen para que nunca más tengamos presidentes en las cárceles, para que nunca más tengamos presidentes fugitivos en el extranjero que son cobardes al no venir a dar la cara por sus responsabilidades directas asociados. Nunca más Odebrecht en el Perú, nunca más Kunturguasis en el país. Y esa es la forma como se tiene que trabajar, con transparencia, con fiscalización. Quien nada debe, nada teme. Y la trayectoria de un político es su propia vida, no lo que habla, sino lo que hace. Y esas cosas tienen que ser respaldadas en los debates políticos, no comprando votos, no comprando comidas, y no mercerizando a la ciudadanía, y no vendiendo tampoco proyectos como el proyecto Chinecas. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Congresista del Castillo. Señor presidente, aquí hay una grave contradicción en la concepción de la ley. Porque, por un lado, prohíben el financiamiento de personas jurídicas, textualmente voy a leer, con fines de lucro nacionales o extranjeras. O sea, no solamente son empresas, pueden ser organismos no gubernamentales, peruanos o extranjeros. Entonces, la fuente de financiamiento privada está cerrada, pero el gasto privado no está cerrado, no está limitado. Y esto está en el artículo 40, en lo que se refiere, señor presidente, a la contratación de la propaganda electoral. La Comisión de Constitución pidió opinión. Fui yo, en ese entonces en mi condición de secretario general, a exponer un punto que es fundamental y que parece que no se entendió. Señor presidente, entre el 80 y el 90% del costo de una campaña es la radio y la televisión, sustancialmente la televisión. Entonces no hay ninguna regulación. La tarifa de la televisión es la tarifa que los canales quieren cobrar. ¿Y cuáles son las tarifas que los canales ponen? Son las tarifas de lista. Acá dice promedio, esa es la de lista. Una empresa privada, por ejemplo, señor presidente, a un canal de televisión le negocia y obtiene bonificaciones. O sea, te contrato 10 avisos, tú me das 10 más. El partido político no puede hacer eso. Está restringido una tarifa promedio de lo que le cobra a las empresas privadas. Claro, le cobra como 100, pero le da como 200. Entonces, esa negociación no la podemos hacer los partidos. En consecuencia, no se ha limitado en nada, señor presidente, el gasto que representa el 80 o 90% de la campaña, y sí se ha limitado el ingreso. Porque si no hay el ingreso limpio, transparente, declarado del sector privado, ¿qué cosas están propiciando acá? Que el financiamiento entre por lo bajo, sin control. No por el hecho que esto se prohíba, señor presidente. Esto también estaba, antes se podía y había un límite. Y eso impidió que Odebrecht financiara un referéndum municipal. Eso impidió que Odebrecht le diera 3 millones al señor Humala, por ejemplo, que OAS también haya financiado otras campañas. Eso no se impidió bajo ninguna condición. Al revés, a más control ha habido más posibilidades de hacer estas cosas por lo bajo. Así que yo veo, señor presidente, que aquí hay un tema que no tiene solución en la forma como se... Continúe, por favor, un minuto. Y que no sé, presidente, si uno está hablando, yo le agradezco su atención, pero creo que los que deben atender para corregir el tema, no sé si lo están haciendo. Entonces, uno está hablando en el aire para llenar el tiempo.
Congresista. Pero no se está atendiendo. Continúe, congresista, ya. Ahorita Letona. Repóngale el minuto al congresista del Castillo. Voy a concluir, espero que haya servido. Pero insisto, presidente, si prohíben el ingreso privado de cualquier naturaleza, no han restringido el gasto privado. Y ese gasto representa entre el 80 y el 90% de la campaña. ¿Cómo hacemos los partidos? Los partidos que trabajamos honestamente, que trabajamos limpiamente, que tienen una campaña transparente, ¿cómo se hace? Entonces, ahí hay un tema que no está resuelto, señor presidente. Y yo, francamente, creo que este es un tema que merece más discusión. Yo pediría, presidente, como una cuestión previa que vuelva a comisión, que se estudie nuevamente, que se analice el tema. Ya mis compañeros han demostrado, y otras intervenciones, que esto no es un tema que esté agotado en la discusión. Entonces, señor presidente, planteo yo como la cuestión previa que vuelva a comisión, que se estudie. Y si han pedido a los partidos que somos los que tenemos el tema todos los días, su opinión, y hemos dado una opinión, hubiéramos esperado por lo menos que se tome en cuenta la opinión, pero cero balas. Entonces, presidente, hago este pedido para que tenga usted a bien someterlo a votación en el momento que estime pertinente. Gracias. Gracias, congresista. ¿Lo está planteando como una cuestión previa? Sí, sí. Perfecto, gracias. Congresista Pariona, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, y quiero hacer hincapié igualmente en relación al artículo 42, porque todos hemos sido testigos de un proceso de campaña en la que hemos visto y presenciado directamente cómo muchos candidatos al Congreso, especialmente, y a cargos como Presidencia de la República, han intentado comprar conciencias a través de las dádivas. Con este artículo modificado en esta lógica de que las dádivas en primera instancia no incurrirían en ninguna forma de infracción y sino solamente una llamada de atención si lo hicieran, prácticamente estamos institucionalizando una mal práctica y un insulto al pueblo peruano. Estamos atentando contra la dignidad de las personas. ¿Acaso no es posible que los ciudadanos puedan tener un mínimo de convencimiento acerca de lo que uno tiene como convicción para su país, para generar confianza, para que el ciudadano pueda ir a sufragar o a inclinarse por un candidato porque confía y cree en esa vocería, en esa representación, y lo hagamos a través de una dádivas, como hemos visto que ha pasado, otorgando táperes, otorgando dinero en cajitas de fósforo, en utensilios? La verdad a mí me parece sumamente vergonzoso que podamos dar un llamamiento, una amonestación pública y que no se categorice siquiera eso como una infracción, ni siquiera leve, porque dentro de las infracciones, como podemos ver, en el artículo 36 se habla de las infracciones leves, graves y muy graves. Prácticamente estaríamos, presidente, institucionalizando las dávidas como una manera de llegar al ciudadano, como una manera de hacer campaña. Eso me parece de verdad un insulto. Y además, como decían varios congresistas, cuando ya el gobierno, el Estado peruano, los gobiernos de turno seguramente, van allá a disponer un presupuesto para los partidos, dinero público, dinero de todos los peruanos, que se supone que es para fortalecer los partidos políticos, para fortalecer cuadros políticos y ojalá renovar en algún momento este Parlamento y en general la clase política. Yo también me auno a ese reclamo para que este artículo 42 vuelva como estaba antes, que en cuanto se incurra en infracción como las dádivas puedan ser retirados de la candidatura. En este caso esperaríamos a que se reincida para darle una sanción de 30 UITs. A la segunda vez se evalúa y recién se decide de su retiro. Eso prácticamente está siendo, es una muestra de que toleramos las dádivas, los regalos a estos que ya hemos visto cómo partidos políticos han usado. Presidente, yo estoy de acuerdo con la cuestión previa.
Gracias, congresista Pariona. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, una preocupación. Primero, creo que ya le expresó el congresista Jorge del Castillo. Hubiera sido importante que se recojan las propuestas de los secretarios generales de los partidos políticos que estuvieron presentes y que en realidad había bastante material a disposición de la Comisión de Constitución. La segunda preocupación, señor presidente, por su intermedio a la Comisión, es el artículo 31, referido a fuentes de financiamiento prohibidas. Uno de los mayores problemas, y que precisamente ha sido objeto de discusión y materia de investigación en el caso Lava Jato, ha sido la forma como se financian los partidos políticos. Y textualmente está prohibida la financiación extranjera o el financiamiento extranjero como financiamiento prohibido. Sin embargo, una de las maneras o una de las formas de incorporarlo era a través de asesorías, a través de capacitaciones. Y mi sugerencia para la presidenta de la Comisión de Constitución es que el artículo 31, en el inciso E, referido a personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto cuando los aportes estén destinados a la formación, capacitación e investigación, podría pasarse, eliminarse esta como fuente prohibida, en todo caso, y si es que se quiere permitir el tema de capacitación, pasarlo a través de fundaciones u organizaciones que están, internacionales también, que están destinadas a este tipo de capacitación. Porque de otra forma, como está redactado en la propuesta del dictamen de la Comisión de Constitución, es una ventana abierta, no solamente ya con una situación que el país ha vivido con el caso Lava Jato. El caso Lava Jato a través de financiamiento de empresas extranjeras que estaba prohibido. Y creo que dejarlo como está en la redacción es simplemente avalar toda la corrupción que ha venido registrándose y sucediéndose. Permitir, sin embargo, pasarlo a tema de que te permita, a través de fundaciones, exclusivamente para capacitación, pero además que sean fundaciones que tengan como antecedente la capacitación de manera permanente. No vaya a ser que cualquier fundación se crea exclusivamente para dar asesoría durante un proceso electoral. Creo que estas situaciones hay que evitarlas y hay que corregirlas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dagmer. El debate, tal como está la fecha, indica que tiene mucha razón el congresista del Castillo y con otros congresistas cuando plantearon que los problemas de fondo debían discutirse primero. ¿Qué ocurre ahora? Estamos discutiendo cómo debe ser el aporte a los candidatos, pero no estamos discutiendo cómo es el proceso electoral, cómo es la campaña política. Por lo tanto, no se discute la inscripción. La inscripción en el país para inscribirse hay que tener una cantidad de firmas inmensas. Son varios millones de dólares para inscribir una fuerza política y para mantenerla. No se establece cuáles son las acciones para la selección de candidatos. En otros países hay una norma electoral que son las primarias simultáneas. Cada partido inscrito presenta a sus candidatos, elige en un proceso interno y los ciudadanos o los militantes van y votan. Y así eligen sus candidatos. Y como son primarias organizadas por el Estado, son primarias garantizadas desde el punto de vista de la legalidad de las mismas, no solamente son económicas para los partidos, sino garantizan la transparencia y la efectiva elección de candidatos adecuados. Y eso no es una cosa del otro mundo, eso lo hacen ya los países latinoamericanos y ocurre en otras partes del mundo. Ese sistema no está incluido, no está considerado en la reforma política, está en el debate, pero no en esta ley, está al final. Y luego la actividad política, ¿para qué se pide la plata? ¿Para qué se solicita el dinero en la campaña? ¿Para que algunos se hagan ricos? Eso es parte de una república lobista. Pero normalmente una democracia es para la actividad política. ¿Qué ocurre acá? La actividad política en campaña, ¿cuál es la actividad política más importante? Estar con el elector. Pero la forma de comunicarse con el elector supone una alta presencia en medios de comunicación. En otros países ya existe la fórmula, franja electoral.
que se divide entre los partidos y todos tienen televisión y radio, y el Estado pone el dinero. Aquí, ¿quién es? El que es amigo de un director, el que tiene su compadre que es comentarista en una radio, el que sabe hablar por un sitio y habla por el otro, el que ofrece que va a hablar a favor. Entonces, eso es la campaña política. Y eso ciertamente es costosísimo, si no económicamente, a veces moralmente. Pero eso no genera una actividad política. Entonces, cuando se dice, se requiere que haya fondos por donde sea, como sea, que no se establezca de quién viene, cómo vino, cómo pagó, y es la desesperación por tener los fondos, así como de ver cómo se distribuyen los fondos para llegar a la gente dándole donaciones, a ver quién hace, y algunos recordarán la experiencia aquella de un candidato que los sectores de población andina le recibían todos sus afiches y luego los ponían de cabeza para reírse de él porque decían, ya le hemos dado vuelta. Bueno, si hiciéramos primero la reforma política electoral, ya se habrían resuelto esos temas con los mecanismos institucionales que tienen los regímenes democráticos. Ya estaría funcionando eso como actividad y por lo tanto el aporte económico sería otra forma. No estaría esta fórmula en la cual hay que buscar... Continúe, por favor. La amplitud más extraña en la cual se permita que entren dineros que no se contabilicen, que haya rifas que no se establece de dónde sale el dinero, que vengan donaciones que vienen de offshore, que nadie sabe cómo llegan, que aparecen por un sitio o por otro, que se firman contratos para que si uno alcalde llega a ser alcalde, después le va a dar terrenos para que hagan casas, o si va a ser ministro le va a favorecer con cierta cosa. Y ahí está el abajato con toda su fuerza. Ahí está ese sistema derivado de esa fórmula. Entonces estamos discutiendo al revés. Estamos discutiendo por el final. Y si se hubieran establecido primero la reforma política con mecanismos democráticos e institucionales de participación de los ciudadanos en el ejercicio de la política, estaríamos hablando en otros términos, porque ya estaría buena parte de las preocupaciones planteadas institucionalmente y cortado de raíz todos los sistemas corruptos en los cuales la política anda mezclada y pervierte el sentido de la política como actuación para el bien común, para el desarrollo de una sociedad, para la afirmación de los derechos básicos de los habitantes de una nación. Continúe, un minuto final. Termino señalando, me acuerdo con muchos de los que han planteado que se regrese una cuestión previa, se apruebe una cuestión previa para que discutamos en otro orden los problemas de fondo. Y también este problema, pero en otro orden de tal manera que sea mucho más claro, transparente y definitivo las soluciones que se puedan dar. Gracias. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Es importante que se dé este debate. Ojalá que la presidenta de la comisión pudiera recoger las sugerencias a este texto que se ha trabajado en las últimas semanas en la Comisión de Constitución. Primero, creo que hay que buscar un tema conceptual. La democracia necesita financiamiento. No hay que mirar el financiamiento lícito de la democracia como una patología. No hay que mirarla así. Y segundo es, presidente, que todos los informes que han hecho, las misiones de la OEA, que han ido a diversas partes del mundo como observadores de los procesos electorales, en ninguno de esos informes se ha prohibido el financiamiento privado. A ver, quisiera que alguno de los que demagógicamente plantean que hay que suprimirlo, que nos pudieran demostrar en qué parte del mundo la democracia, que se sustenta en partidos políticos, que son instituciones que no se crean como algunas solamente para participar en un proceso electoral, sino con un convencimiento de perdurar en el tiempo, para resolver los problemas de las sociedades. A ver que me digan en qué parte del mundo se financia con solamente recursos públicos. Las recomendaciones que da el Observatorio Electoral de misiones que OEA ha enviado a diversas partes del mundo tiene que ver con afirmar la transparencia del financiamiento. La transparencia del financiamiento. Y si se ha permitido que en muchos países en América Latina, solamente con excepción de Venezuela y Ecuador, donde no hay financiamiento público,
el Estado puede acudir a sustentar en parte no solamente la actividad del funcionamiento regular y normal de los partidos políticos, sino de las campañas electorales, es justamente eso, para generar racionalidad en la intervención. Por eso es que, mire, presidente, yo quisiera aquí en el dictamen solamente alcanzar una contradicción que hay. Por ejemplo, fíjese, el artículo 30 del dictamen habla del financiamiento privado. Dice, las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada, tales como las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural o jurídica. Como persona natural o jurídica. Ahí nomás lo deja. O sea, que el artículo 30 del dictamen sí permite que haya financiamiento privado de una persona jurídica. Pero el artículo 31 dice, fuente de financiamiento prohibida, las personas jurídicas con fines de lucro. Entiendo yo esa diferenciación. O sea, sí me puede financiar una persona, puede darme una cuota, una contribución, una persona jurídica. La que no me puede dar es una persona jurídica que persiga fines de lucro. Entonces, que me lo expliquen. Fíjense ahora, presidente, y digo, esto es una hipocresía y no quiero, esto es una generalidad, pero hoy día, por ejemplo, hay universidades que son financiadas sus actividades académicas a través del programa Beca 18. Y es obvio que el sentido del constituyente cuando permitió que las universidades, que son centros de recreación de la ciencia, pudieran estar liberadas del pago de algunos impuestos, es para que estos pudieran retroalimentar esa actividad. Entonces, esto no se regula. Hoy día, la fuente de financiamiento de partidos políticos, no de uno, de varios, es a través de la rentabilidad que tienen algunas personas que dirigen universidades. No me parece mal, pero yo sí creo que hay una abierta contradicción, ahora más que nunca, con algunas que tienen el privilegio de captar los recursos del programa Beca 18. Y podemos ver entonces que ahí hay una contradicción, presidente. Entonces yo creo que hay que sincerar la realidad. Yo creo que el tema no es cómo le cerramos los ingresos al funcionamiento y como al funcionamiento. Puede continuar, por favor. De los partidos políticos, el participar en los procesos electorales. Para eso se hacen los partidos políticos a la vida electoral. Lo que tenemos que hacer es, presidente, no limitar, no prohibir el aporte, el financiamiento privado. Lo que hay que hacerlo es regularlo, transparentarlo, promover equidad. Ya lo ha dicho mi compañero del Castillo, que ha sido secretario general, como lo ha dicho Mauricio también del partido. Hoy día las campañas electorales ya no se hacen como hace 40 años, en las que la actividad proselitista para conseguir los votos era cara a cara, o sea, el candidato con el elector. Hoy eso ha sido reemplazado por los medios de comunicación. Y nosotros, obviamente, porque vivimos en una democracia, no podemos establecer tarifas, no podemos establecer limitaciones a los medios de comunicación. Pero lo que sí podemos generar es una correspondencia entre la obligación que generamos al partido para la transparencia en el origen de los fondos que financian sus campañas, con el límite que tiene que haber en la propaganda electoral que se pueda autorizar en las campañas electorales. Por eso, presidente, creo que este dictamen tiene que ser mejor trabajado. No hay, yo creo que es demagogia, dice prohibir que las personas jurídicas con fines de lucro puedan
ser fuente de financiamiento prohibido, pero en el artículo 30 sí permite que una persona natural o jurídica pueda dar una contribución en efectivo inclusive.